Mi nombre es Mari Carmen López Aniorte, soy profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Se inicia ahora la explicación de la segunda parte del módulo 1, correspondiente al curso Trabajador Autónomo, Régimen Profesional y Protección Social. El módulo 1 de este curso versa sobre la noción de trabajador autónomo y su encuadramiento en el sistema de la seguridad social. Particularmente en esta segunda parte se va a analizar el trabajo autónomo a tiempo parcial y los supuestos de encuadramiento en el régimen especial de la seguridad social de trabajadores autónomos. Empezamos por el análisis del trabajo autónomo a tiempo parcial. Prácticamente desde la constitución del régimen de autónomos en el año 70 del pasado siglo, el trabajo autónomo a tiempo parcial ha estado tácitamente aceptado, tácitamente reconocido en el régimen de autónomos. ¿Cuáles han sido los supuestos de reconocimiento? El mayor número de las ocasiones de forma implícita, pero también explícita, del trabajo autónomo a tiempo parcial. Anterior además a la ley 27/2011, cabe destacar tres supuestos de reconocimiento implícito o explícito del trabajo autónomo a tiempo parcial. El primero lo encontramos en la orden ministerial de 24 de septiembre de 1970, por la que se desarrolla el decreto 2530/1970. Esta orden ministerial acepta la compatibilidad del trabajo autónomo integrado en el régimen de autónomos con otros trabajos que den lugar a su inclusión en cualquier régimen del sistema. De esta manera se admite, aunque sin explicitarlo, el alta en el régimen de autónomos, aunque la actividad autónoma pues no sea la única ni tampoco se le dediquen jornadas completas de trabajo. Segundo supuesto de reconocimiento implícito del trabajo autónomo a tiempo parcial, lo tenemos en las distintas leyes de presupuesto y reglamentos de cotización de los últimos años, que apoyándose en la propia ley del Estatuto del Trabajador Autónomo permiten que autónomos dedicados a la venta ambulante, mercados tradicionales o mercadillos con horario de venta inferior a 8 horas al día puedan optar por una base de cotización reducida, concretamente el 50% de la base mínima general. Y el tercer supuesto, que ya no es de reconocimiento implícito sino explícito del trabajo autónomo, se contiene en la disposición adicional undécima bis de la Ley General de Seguridad Social, apartado 2, que prevé que los trabajadores por cuenta propia puedan percibir el subsidio por maternidad, también el de paternidad, en régimen de jornada parcial en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Precisamente vamos a referirnos a este último supuesto, el trabajo autónomo a tiempo parcial durante el descanso por maternidad. Este es el primer supuesto de trabajo autónomo a tiempo parcial regulado en España. Se contiene esa regulación en la disposición adicional primera octava del Real Decreto 295/2009. ¿En qué consiste esa regulación? Concretamente se prevé la percepción del subsidio y la reducción de la actividad, pero que solamente se podrá efectuar esa reducción en un porcentaje equivalente al 50%, lo que va a implicar también una ampliación de la duración en idéntico 50%. A tal efecto, el autónomo o la autónoma habrá de comunicar a la entidad gestora que se va a disfrutar del subsidio por maternidad a tiempo parcial. Además, se establece que el disfrute del descanso por maternidad será necesariamente ininterrumpido. Pero también hay que señalar que no se prevé reducción alguna de cotización en idéntico porcentaje al de la reducción de la actividad. Y vamos ya, por último, a hacer referencia al trabajo autónomo a tiempo parcial en la Ley 27/2011 y su efectividad sucesivamente prorrogada. Cabe destacar que la Ley 27/2011 es la primera norma que reconoce de manera expresa y generalizada el trabajo autónomo a tiempo parcial. Ese reconocimiento se ha producido mediante la incorporación de 4 nuevas previsiones, otras tantas disposiciones de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, si bien con una entrada en vigor que ha sido varias veces pospuesta, varias veces diferidas por distintas leyes de presupuesto generales del Estado. ¿En qué consiste esa regulación de trabajo a tiempo parcial de la Ley 27/2011 que todavía hoy no ha entrado en vigor?
Bueno, pues en primer lugar se adiciona un inciso final al párrafo primero del artículo 1.1 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en la que se precisa que la actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a jornada completa o a tiempo parcial. En segundo lugar, se añade un párrafo al artículo 24 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en la que se señala que los trabajadores por cuenta propia que realicen su trabajo a tiempo parcial estarán incluidos en los supuestos y conforme a las condiciones reglamentariamente establecidas en el régimen especial de autónomo. O sea, el hecho de trabajar a tiempo parcial no impedirá el encuadramiento en el sistema de la seguridad social. Ahora bien, no se prevé ningún concepto legal de trabajador autónomo trabajador autónomo a tiempo parcial, de tal manera que corresponderá a una norma reglamentaria, primero, clarificar el concepto de habitualidad y, segundo, establecer las líneas fronterizas entre el trabajo autónomo, esporádico o marginal, que queda fuera del sistema, y las actividades por cuenta propia que, pese a no desarrollarse a tiempo completo, jornadas completas jornadas completas de trabajo, observen, sin embargo, la nota de habitualidad. En tercer lugar, se incorpora un nuevo apartado al artículo 25 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, en el que se señala que la ley podrá establecer un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos, para determinadas actividades o colectivos durante determinados periodos de su actividad laboral. Y también se prevé que en su defecto se aplicará la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social sobre normas aplicables a los trabajadores asalariados contratados a tiempo parcial. Observaciones que cabe realizar respecto de esta previsión del artículo 25 de la LETA. Primero, el encargo a una futura ley consiste en el establecimiento de un nuevo sistema de cotización, pero este sistema de cotización no va a alcanzar a todos los trabajadores autónomos, sino a determinadas actividades o colectivos. Esta previsión seguramente está dirigida a facilitar la jubilación a tiempo parcial del autónomo o el descanso por maternidad o paternidad a tiempo parcial. Asimismo, cabe destacar que se prevé la aplicación supletoria de la regulación del trabajo a tiempo parcial prevista para el trabajador asalariado, pero cabe también destacar que esa aplicación supletoria va a ser muy difícil dado el dispar sistema de fijación de las bases de cotización para los trabajadores asalariados y para los trabajadores autónomos. Por último, se añade una nueva letra E al apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, que prevé el establecimiento de reducciones y bonificaciones en favor de los trabajadores autónomos que en función de su actividad la ejerzan a tiempo parcial en unas condiciones análogas a las de un trabajador por cuenta ajena contratado a tiempo parcial. Lo más importante que cabe destacar de esta previsión o futura previsión para el momento en que entre en vigor es que parece inferirse de la misma que el concepto de trabajo autónomo a tiempo parcial se va a inspirar en el concepto de trabajo por cuenta ajena también a tiempo parcial. Y ya en este momento entramos en el último bloque de este módulo, el análisis de las modalidades de trabajo autónomo. Lo primero que hay que destacar respecto de esta materia es que cualquier actividad cualquier actividad productiva puede ser realizada por cuenta propia. Basta con que se cumplan los requisitos objetivos y subjetivos del concepto de autónomo para que proceda su encuadramiento en el régimen de autónomos, o habría que añadir también en el régimen especial de trabajadores del mar en el caso de que nos encontremos ante trabajadores autónomos del sector marítimo. Así pues, no es preciso que el legislador diga expresamente respecto de cada una de las actividades por cuenta propia que se encuentran incluidas en el régimen de autónomos. Ahora bien, con una finalidad que solamente cabe considerar como puramente declarativa o aclaratoria, la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo declara expresamente comprendidos en el ámbito aplicativo de esta ley determinados supuestos, y son los que vamos a detallar a continuación. Primero, los trabajos realizados de forma habitual por familiares del autónomo que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena conforme al Estatuto de los Trabajadores. Hay que recordar que la Ley del Estatuto de los Trabajadores contiene una presunción juris tantum de exclusión del ámbito aplicativo del derecho del trabajo de los trabajos familiares del autónomo,
concretamente cónyuge y parientes hasta el segundo grado con los que conviva. Y esa presunción de exclusión de tales familiares se halla motivada por la falta de retribución y de ajenidad. Es una presunción de iuris tantum y por tanto cabe demostrar el carácter asalariado de estos trabajos. Hay que señalar que la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo establece una matización a lo señalado anteriormente, y es que si se trata concretamente de hijos menores de 30 años del autónomo o mayores de 30 años con dificultades para su inserción laboral, siempre que colaboren con el autónomo, el titular del negocio va a poder elegir el régimen de encuadramiento de su hijo. Bien, puede elegir por el alta en el régimen de autónomos o por el alta en el régimen general, aunque sin protección por desempleo. Segunda, inclusión expresa en el régimen de autónomos: los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias. Estos socios quedan obligados con todos sus bienes al resultado de la gestión social. No aportan capital a la sociedad, sino solamente industria o trabajo, consistiendo esa industria o trabajo en su aportación social. Su actividad es claramente por cuenta propia, por ello es razonable que expresamente se les incluya en el régimen de autónomos. Tercera inclusión expresa: los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común. Bueno, lo primero que hay que destacar respecto de esta inclusión expresa es que el socio o comunero que presta servicios para la sociedad o para la comunidad es un socio industrial y, por tanto, como ya se ha señalado, es un trabajador por cuenta propia. Ahora bien, si el socio se limita a la mera administración de los bienes puestos en común, en ese caso no se está desarrollando verdaderamente una actividad transformadora de bienes o servicios, por lo tanto no hay una actividad económica, no puede haber trabajo autónomo. Cuarta inclusión expresa. La cuarta inclusión expresa dentro del ámbito aplicativo de la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo viene referida a quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o personas que presten otros servicios diferentes para una sociedad mercantil capitalista, siempre que lo hagan a título lucrativo, de forma personal, habitual y directa, y posean el control efectivo, directo o indirecto de la sociedad. Estamos hablando, por tanto, de personas que realizan funciones de dirección y gerencia de una sociedad o que trabajen de otra manera en la sociedad y lo hagan de forma personal, directa, habitual, teniendo el control efectivo de la sociedad. Ahora bien, ¿quién tiene verdaderamente el control efectivo de la sociedad? Pues para dar respuesta a esta pregunta, la disposición adicional 27 de la Ley General de Seguridad Social establece dos tipos de presunciones. En primer lugar, una presunción iuris et de iure en favor de quien tenga al menos el 50% del capital social. Quien tenga al menos el 50% del capital social y trabaje de un modo u otro para la sociedad, se va a entender que tiene el control efectivo de la misma y por tanto es un trabajador autónomo. Pero ¿qué ocurre si se tiene menos del 50% del capital social? Pues para estos casos la Ley General de Seguridad Social establece presunciones iuris tantum, que admitirán la demostración de lo contrario. Así pues, se va a presumir iuris tantum que se tiene el control efectivo de la sociedad y que por tanto se es trabajador autónomo cuando al menos la mitad del capital social esté distribuido entre socios con los que conviva y a los que se encuentre unido por vínculo legal de parentesco hasta el segundo grado. También cuando su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo y por último cuando su participación en el capital social sea igual a o superior a la cuarta parte del mismo si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia. Pasamos ahora a la quinta y última inclusión expresa que establece la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo. Se refiere al llamado trabajador autónomo económicamente dependiente.
¿Quién es el TRADE? ¿Quién es el trabajador autónomo económicamente dependiente? Pues es un autónomo que cumple los requisitos subjetivos y objetivos de la noción de trabajador autónomo, pero además se le impone alguna exigencia adicional. Concretamente, se le exige el hecho de trabajar predominantemente para una persona física o jurídica denominada cliente, del que tiene que depender económicamente por percibir de él al menos el 75% de sus ingresos por rendimiento de trabajo y de actividades económicas o profesionales. Además de esta dependencia económica, el TRADE, el autónomo económicamente dependiente, debe cumplir otros requisitos adicionales. Así, no ha de tener asalariados a su servicio ni subcontratar con terceros, no debe ejecutar su actividad de forma indiferenciada con trabajadores asalariados, tiene que tener, si es relevante, infraestructura productiva propia, tiene que desarrollar su actividad con criterios organizativos propios y además debe percibir su contraprestación económica en función del resultado de su actividad, pues debe asumir el riesgo y ventura de la misma. Y ya estamos prácticamente terminando. Y ahora es necesario hacer mención a dos colectivos que no están expresamente mencionados por la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, pero es necesario señalarlos porque presentan peculiaridades. Me refiero en primer lugar a los profesionales colegiados que trabajan por cuenta propia. Estos profesionales colegiados se han ido incorporando de manera progresiva y también de forma peculiar al régimen de autónomos. ¿En qué consiste esa peculiaridad? Pues la peculiaridad consiste en un régimen opcional que ha sido establecido para determinados profesionales colegiados, concretamente abogados, procuradores, gestores administrativos, químicos, arquitectos. Ese régimen opcional ha sido establecido por la Ley 30/1985, en su disposición adicional 15, y este sistema de opción tan peculiar les permite elegir si se integran en el régimen de autónomos o si se integran en la mutua de su colegio profesional. Es un sistema muy peculiar porque es el único colectivo al que se le permite elegir no integrarse en el régimen de autónomos. Para el resto de los autónomos, la integración en el régimen de autónomos es obligatoria y en ningún caso opcional. Y el último colectivo al que me voy a referir, también por las peculiaridades que tiene o que presenta, es el colectivo de los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica. Y es que cabe destacar que la amplitud de la noción actividad económica, que es propia del concepto de autónomo, ha permitido la inclusión en el régimen de autónomos de actividades de atenuada laboralidad que no responden estrictamente ni al concepto de asalariado ni al de autónomo. Un ejemplo característico, insisto, es el de los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica, que se han integrado al régimen de autónomos pero como asimilados a autónomos. Es todo. Muchas gracias. Tienen a su disposición como complemento a esta presentación el texto guía de este módulo. Muchas gracias por su atención. Trabajador autónomo y su encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social. Particularmente en esta segunda parte se va a analizar el trabajo autónomo a tiempo parcial y los supuestos de encuadramiento en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores autónomos. Empezamos por el análisis del trabajo autónomo a tiempo parcial. Prácticamente desde la constitución del régimen de autónomos en el año 70 del pasado siglo, la orden ministerial de 24 de septiembre de 1970 por la que se desarrolla el decreto 2530/1970. Esta orden ministerial acepta la compatibilidad del trabajo autónomo integrado en el régimen de autónomos con otros trabajos que den lugar a su inclusión en cualquier régimen del sistema. De esta manera se admite, aunque sin explicitarlo, el alta en el régimen de autónomos, aunque la actividad autónoma pues no sea la única ni tampoco se le dediquen jornadas completas de trabajo. Segundo supuesto, el trabajo autónomo a tiempo parcial ha estado tácitamente aceptado, tácitamente reconocido en el régimen de autónomos. ¿Cuáles han sido los supuestos de reconocimiento? El mayor número de las ocasiones de forma implícita, pero también explícita, del trabajo autónomo a tiempo parcial, anterior además a la Ley 27/2011,
cabe destacar 3 supuestos de reconocimiento implícito o explícito del trabajo autónomo a tiempo parcial. El primero lo encontramos en la Mi nombre es Mari Carmen López Aniorte, soy profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Se inicia ahora la explicación de la segunda parte del módulo 1, correspondiente al curso Trabajador Autónomo, Régimen Profesional y Protección Social. El módulo 1 de este curso versa sobre la noción de reconocimiento implícito del trabajo autónomo a tiempo parcial. Lo tenemos en las distintas leyes de presupuesto y reglamentos de cotización de los últimos años que, apoyándose en la propia ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, permiten que autónomos dedicados a la venta ambulante en mercados tradicionales o mercadillos con horario de venta inferior a 8 horas al día puedan optar por una base de cotización reducida, concretamente el 50% de la base mínima general.